Hola queridos hermanos, hermanas, los saluda el Padre Juan Carlos para compartir con ustedes la reflexión del Evangelio de este martes 3 de agosto. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua, y los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Pues queridos hermanos, hermanas, esta escena de este Evangelio de San Mateo nos recuerda una parte muy importante, particularmente en este momento en que Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar, y por el miedo que le causó en los vientos comenzó a hundirse y a gritar: «Sálvame, Señor». Entonces Jesús lo sostuvo, le tendió la mano, y ya una vez que lo sostuvo le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este signo nos dice mucho, pareciera una expresión sencilla, ¿verdad? Pero antes de Jesús decirle hombre de poca fe, antes de reprenderlo, antes de corregirlo, dice que primero le tomó la mano, y una vez que lo tomó la mano, lo sostuvo. Este gesto es muy importante porque muchas veces nosotros, como seres humanos, como personas, cuando tenemos que corregir o cuando tenemos que dirigir a alguien, los papás con los hijos, por ejemplo, casi siempre es la reprimenda, ¿no? El castigo, o antes, ¿no? Cuando se daba el coscorrón o la nalgada. Pero fíjense lo importante, antes de reprimir, porque la misma Escritura dice: «Yo a mis hijos los reprendo y los corrijo, porque si no los reprendiera será signo de que no los amo». Pero antes de reprimir, primero le estiro la mano, le tiendo la mano y lo sostengo. Ese signo es previo, antes de la corrección. Eso es muy importante y es algo que Jesús nos enseña. Primero lo salva a Pedro, lo saca del agua donde se estaba hundiendo, y una vez ya que está a salvo, ya que lo sostuvo, entonces ya le dice: hombre de poca fe. Por eso es muy importante entender que no podemos corregir y no podemos señalar a nadie sin antes ayudar a la persona, sacarla de la situación difícil. A los hijos, si se está drogando, antes de cualquier cosa, que sienta tu compañía, que sienta tu respaldo, que sienta tu apoyo, y entonces sí, vendría la corrección. Son muchas las enseñanzas de este evangelio, pero sobre todo el abandonarnos en Jesús,
en abandonarnos en el momento en que nos surge del interior decir, sálvame Señor, que confiemos en su auxilio, en su protección, porque como después dirá San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No nos confundamos buscando dioses con D minúscula, ¿no? Cuando estamos desesperados, salir corriendo con el brujo, el santero, la Santa Muerte. No, está Dios. A Él tenemos que confiar toda nuestra fe y en Él creer. Que Dios nos ayude a reconocerle, a confiar y sobre todo a no desesperar en los momentos de lucha y de prueba. Les envío mi bendición pidiendo a Dios que los libre de toda enfermedad, calamidad y acechanza del mal y permita que sus próximos días, meses y años transcurran en salud y bienestar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga.